Luis. Y bueno, ya estamos nuevamente reunidos en un día más de repaso de lección, segundo trimestre, lección número 2. Lecciones, conceptos básicos respecto al pacto. Y creo que, como decía el repaso de la lección, en realidad, esta lección de esta semana es justamente un resumen de lo que vamos a ir viendo durante el resto del trimestre. Esto es muy importante, ¿ok? Y esta lección nos permite justamente poder encontrar una idea global respecto a lo que vamos a estar estudiando en el trimestre, en el resto del trimestre. Y es un tema muy importante porque justamente estamos hablando de algo que, una palabra allí que aparece constantemente, que es el pacto, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice esto: el Dios que da la paz se levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Qué cosa es un pacto, no? ¿Qué cosa es pacto? ¿Qué cosa es un acuerdo, un tratado, no? Un pacto. ¿Qué cosa es? ¿Tienen idea? Es un contrato entre dos partes o más. Ok. Y ponerse de acuerdo. Fíjense, Claro. comentábamos en la semana, ¿no? Con los maestros de escuela sabática, cuando estuve estudiando un año de leyes aquí, y entonces el contrato desde un punto de vista legal es considerado un encuentro de mentes, dice. O sea, hay necesidad de una coincidencia de intenciones. ¿Ya? Y esa es la parte más difícil generalmente en un contrato. ¿Ok? Pero ahora, en un contexto, digamos, espiritual, ¿no? También encontramos el hecho de un pacto, o sea, de un tratado, de un acuerdo entre dos partes, principalmente entre Dios y el hombre. ¿Ok? Ahora, una pregunta, y esta es una pregunta que también la tuvimos en la clase de maestros que me pareció muy, muy interesante y muy relevante. ¿Por qué Dios necesita hacer un pacto? O quizás dicho de otra manera, ¿no? ¿Por qué Dios quiere hacer un pacto? Por nuestro propio bien, hermano, pero quiere él asegurarse que estamos entendiendo cuáles serían las limitaciones y las exigencias nuestras, en este caso, o de él. Así es. También porque quiere ver un compromiso entre él y nosotros, que Claro. nosotros aceptemos o asumamos un compromiso. Ajá. Ok. Interesante. El pacto existe por la visión de salvación que Dios tiene, ¿no? La salvación es un evento y un proceso, ¿ok? Esto también es algo que comentábamos el otro día, ¿no? O sea, es un evento, la salvación es un evento, o sea, porque es algo que ocurre en un momento, en un instante, pero a la vez también es un proceso, o sea, porque no se detiene, digamos, no es de que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? O sea, hay una necesidad también constante de una relación, de un acuerdo, de una integración entre el hombre y Dios. Ahora, Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y miren, la semana pasada estuvimos estudiando ciertos aspectos, ¿no? Relacionados con la creación. Y una de las preguntas que se hicieron fue la razón por la que Dios creó al hombre al final de toda la creación. Creo que el hermano Manuel estuvo preguntando un poco de eso, ¿no? O sea, ¿por qué es que Dios creó al final al hombre, ¿no?
Dios creó al hombre después de haber hecho todo lo demás, ¿no? Y esto encaja perfectamente en que Dios proveyó de todo lo necesario para el bienestar, ¿no? Para la bendición, para protección y seguridad del ser humano, para satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? También conversamos que Dios quiso desde el principio mantener una relación íntima con el ser humano y se comprometió a crearnos a su imagen y a su semejanza. Es siempre Dios quien se compromete con su creación, es siempre Dios quien extiende la mano para estrecharnos hacia Él, ¿no? Y debemos recordar que en el pacto eterno es Dios quien toma la iniciativa, es Dios el que promete y es Dios quien cumple. El pacto no es iniciativa del hombre, sino de Dios. Ahora, fijémonos un poco en la vida antes de la entrada del pecado. ¿Había algún pacto? ¿Había algún acuerdo entre Dios y el hombre antes de que el pecado entre? ¿Qué piensan? A ver, ¿lo había Yo o no creo, lo había? yo Sí creo que había, sí sí, había, Ok. ¿Tienen idea de cuál era el pacto o más o menos cómo era? que si el hombre fallaba en algo, había un sucesor, Ok. había un garante, ¿cómo se llama? Alguien quien nos podía ayudar. Ok. pues sí, Hablemos, pero esos hablamos eran antes del planes, pecado. O sea, eso ya es cuando tal vez pecaron, ¿no? Antes del pecado. yo creo, Ok, ¿verdad? sí. Pero Pero antes del pecado, o sea, yo creo que no había, porque no ¿no había? existía necesidad de Ok. un ¿Qué piensan pacto. ustedes? No. ¿Había algún pacto entre Dios y el hombre antes del pecado? A ver, Sí. Janet, ¿qué Yo pasó ahí? pienso que fue antes del pecado, porque otros mundos ya habían sido creados Ok, antes de la tierra. Entonces Dios preparó este pacto antes que, que, que nosotros existiéramos. ok. Ese pacto fue el mismo, porque de hecho, y usted sabe que hemos estado estudiando estos libros donde habla acerca del principio de todo esto, ¿no? Satanás fue a visitar otros mundos, Ya, ¿verdad? ya. Y cuando ellos vinieron, ah, cuando la tierra se preparó, los ángeles dice que vinieron a hablar con Adán y Eva, decirles que esto podía suceder. Entonces, este pacto ya estaba desde antes, Ujú. porque otros mundos ya existían y eso mismo pudo haber pasado. Entonces, Dios estaba preparado. Así es. Ahora, es interesante esto. Yo les pregunto esto, ¿no? ¿Cuál era entonces la razón de la existencia de un árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Se dan cuenta de esto? O sea, había un acuerdo de Dios con el hombre, ¿no? De poder entablar una relación estrecha, íntima, cercana, ¿no? Pero el hombre también era libre de poder aceptarlo o no, de poder Por eso aceptar la mismo palabra. existía el árbol, Exacto. porque le estaba dando la oportunidad. De hecho, creo que existía desde antes porque Satanás o Lucifer en entonces tenía el mismo privilegio de tomar esa decisión, Así es. ¿verdad? De libre albedrío. Entonces Dios lo permitió y lo dejó para que no fuese algo que Dios mandaba, sino que nosotros escogiéramos. Así es, así es. Y entonces, aquí cuando, digamos, el hombre deja de creerle a Dios, o sea, cree en Dios, ¿no? Pero deja de creerle a Dios y cree en la palabra de la serpiente, entonces, como un resultado natural, el ser humano empieza a parecerse a la imagen y semejanza de aquello que está contemplando. Y entonces nuevamente cobra fuerza de lo que acabamos de leer, ¿no? En Jeremías 2:13 dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? O sea, somos transformados a la imagen y semejanza de aquello que contemplamos, ¿sí? Ahora, pensemos en otra cosa, ¿no? Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y esto es porque, digamos, lo menciono en este momento porque Dios menciona en muchas ocasiones la relación que quiere mantener con el ser humano como una relación matrimonial, ¿no? ¿Ok? Como un pacto matrimonial. Ahora, ¿cómo ve Dios el matrimonio?
¿Como un contrato legal? ¿Como un compromiso relacional? ¿O como una combinación de ambos? ¿Cómo es que ve Dios un pacto matrimonial, ¿no? ¿Lo ve como un contrato legal? ¿Como un compromiso relacional? ¿O lo ve como algo mixto, ¿no? Como una combinación de los dos? ¿Qué creen? Qué mixto. Ok. ¿Por qué, no? También, o sea, hay que justificar la respuesta. Miren, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8. ¿Ok? Y entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Dice allí, algunos fariseos se le acercaron, dice, y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y le replicaron, ¿no? Le dijeron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa certificado de divorcio y la despidiera? Por la dureza de su corazón. Ahí dice, ¿no? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Miren, en los versículos que acabamos de leer, ¿no? ¿Cuál era la perspectiva de los fariseos respecto al matrimonio, al pacto matrimonial? ¿Contrato legal? ¿Compromiso relacional? ¿O ambos? Mm, Un mero contrato legal. Nada más. Nada más. Eso era todo, ¿no? ¿Y cuál era la perspectiva de Jesús? Pues yo creo que es una combinación de los dos. O quizás hasta más relacional, ¿no? Pero un fuerte compromiso relacional, definitivamente. Ujú, ujú. Ok, vamos a ver esto. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice esto. 5 y 6. Al ver el Señor, Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjense, es interesante notar que en el pacto eterno de relación entre Dios y el hombre, la obediencia, que es la manifestación de creerle a Dios, siempre es un sinónimo de vida y de bienestar. Ahora, una pregunta con respecto a lo que acabamos de leer. ¿Cómo entendemos esta expresión de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? ¿Puede Dios arrepentirse de algo porque en el futuro algo lo sorprendió? Pero el corazón, dice, ¿no? No Dios. ¿No conoce No. Dios el fin desde el principio? Sí, haber creado al hombre. Pero igual le dolía, hermano. Ok. Ajá. Le dolía la acción del ser humano, el resultado que había escogido el ser humano. Ok. ¿Alguien más? Esta expresión de arrepentirse y eso, tal vez es una expresión, digamos, muy humana, ¿no? O sea, nosotros somos los que tal vez en cierta medida podemos encontrar identificarnos con ello, ¿no? ¿Ok? Pero sí es un poco más complicado, digamos, el hecho de asumir de que Dios creó al hombre y después se arrepintió de haberlo creado, ¿no? ¿Sí me Y entiendes? está varias veces en la Biblia, hermano, pero Sí. es el mismo dolor que nosotros le hemos causado al Creador. Así es. Eso sí. Eso sí. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Números 23:19 dice esto, ¿no? Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. No, que se arrepienta. Así es. ¿Acaso dice, no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sí. Ahora, ¿las promesas de Dios dependen de las obras humanas? Pregunto, ¿no? No. ¿Las promesas No. de Dios dependen de las obras humanas? No. Tu micrófono está apagado, mami. Sí. No, de ninguna manera. Ok, Al contrario, nosotros dependemos de ellas. exacto, exacto.
¿Por qué salvó Dios a Noé y a su familia de la destrucción del diluvio? ¿Por algún mérito de Noé? ¿Qué piensan? Bueno, él dice que cuando lo eligió es porque vio en Noé, ¿cómo se llama? Una persona diferente a las demás, Ok, pero no por sus obras, sino por lo que él era en sí. bueno, Por su corazón. ok, Claro. muy bien. ¿Qué fue primero, la gracia de Dios o la obediencia de Noé? La gracia. La La gracia. gracia. Amén. Y siempre es así, ¿no? Siempre. La gracia de Dios siempre está extendida primero. ¿Qué pasó, Luisito? A ver. No, sí, de acuerdo contigo, que la gracia es la que siempre está ahí. De ahí, pues, Entonces, el Señor se basa en eso solamente, no en nuestras obras. Así es, así es. En Génesis capítulo 6, versículo 18, el Señor hace un pacto con Noé, ¿no? Dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Hay una pregunta que comentábamos el otro día con el pastor, ¿no? Hay algunos elementos que aparecen en la experiencia de Noé y en el pacto con Noé, ¿no? Pero en todas las experiencias, tanto en la experiencia de Noé, en la experiencia de Abraham, en la experiencia de Moisés, siempre aparece Jesús, ¿no? Simbolizado en algún elemento. En el caso de la experiencia de Noé, ¿dónde aparece Jesús? En el arca. En el arca. El arca es Jesús, ¿no? El símbolo de salvación, el símbolo que nos permite ser salvos, ¿no? El Es el arca símbolo de salvación para toda la humanidad, porque para toda la después de humanidad. esa familia se volvió a poblar la tierra. Así es. Exactamente. Exactamente. Fíjense, llegamos a ver de que este pacto realmente era una oportunidad de protección, ¿no? De salvación frente a la destrucción. Pero el elemento de salvación, de protección, de preservación de vida, era el arca, ¿no? Que simboliza principalmente a Jesús. Ahora, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Entramos a otra parte aquí. El Señor le dijo a Abraham, 12. deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dentro de la promesa de una tierra nueva está implícito, obviamente, el salir de la tierra vieja o de la tierra en la que actualmente vivimos. ¿Sí nos damos cuenta de eso? O sea, a Abraham se le pide, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí e irte para una tierra que yo te voy a mostrar. En el caso de nuestra vida espiritual también es así, o sea, nos invita el Señor a salir de la tierra antigua, pero para ir a una tierra nueva. Entonces, el hecho de poder moverse hacia un lugar nuevo implica dejar lo viejo, ¿ok? Está implícito el morir a la vida vieja o la vida en la que actualmente vivimos. La base de todas las promesas que el Señor nos ofrece no solo es creer en Dios. Eso no hace gran diferencia. Aquí lo importante es creerle a Dios. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Esto sí marca una diferencia. Creerle a Dios te mueve a obedecerle. Desde anoche Muy bien. de acá para allá. Ahora, Me fascina. hay una cosa aquí. El hecho de que Abraham llegara a ser llamado el padre de la fe, ¿significa que siempre mantuvo una firme fe en Dios? ¿Qué creen? El hecho de que Abraham fue denominado, ¿no? Llamado en la Biblia el padre de la fe, ¿significa que siempre mantuvo una firme fe en Dios? no, ¿Qué piensan? no, no fue No. así. Un momento Eh, sentido. No fue él el que mintió, mintió tuvo, conforme a su esposa.
que hubo miedo. Y muchas cosas más, ¿no? O sea, cuando leemos la historia vemos muchas veces que él incluso retrasó el plan de Dios. Y al ver ahora, por ejemplo, las guerras, las disputas que existen hasta hoy en día en el Medio Oriente, nos damos cuenta del resultado de las decisiones que Abraham tomó por no tener fe en la promesa que el Señor le había hecho. O sea, si se dan cuenta, Dios tuvo que recordarle incluso a Abraham el pacto varias veces, ¿no? Durante su peregrinaje hacia la tierra prometida. ¿Cuál era la esencia, cuál era el centro de la promesa hecha a Abraham? A ver, pensemos en eso, ¿no? En la promesa que se le hizo a Abraham. ¿Cuál era el centro, cuál era la esencia en sí de la promesa que se le hizo a Abraham? Que le iba a dar una tierra que la iba a poblar, ¿no? Ok, una tierra nueva, ¿no? La promesa de llevarlo a vivir en un pedazo de tierra en este mundo donde abunda la leche y la miel, decía, ¿no? Pero más que eso, la promesa consistía en convertir a Abraham mismo y a su descendencia, sobre todo, en esa tierra que abunda leche y miel. O sea, ellos mismos iban a ser la bendición para el mundo entero, ¿no? Ahora, una pregunta más personal. ¿Qué representa para ti el hecho de la salida de Abraham de su tierra para ir hacia una tierra prometida? Miren, por ejemplo, ¿no? Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, que más tarde fue llamada Babilonia, estaba, digamos, saliendo realmente de la confusión en la que vivía sobre el carácter de Dios, porque ahí creían en muchos dioses, ¿no? Para experimentar en su vida una relación estrecha y de comunión con Dios. Entonces, ¿qué significa para ti, ¿no? Esta experiencia de Abraham, de salir de la tierra donde vivía hacia la tierra prometida? ¿Qué representa para ti eso? Que Eso Dios fue tiene un plan para obediencia. cada criatura y que preserva la vida de sus hijos, conociendo el mañana de cada cosa. Ok. También sería el de dejar cosas, ¿no? O el de dejar personas, ¿no? En este caso Abraham dejó su familia toda, pues, y también salió sin nada, ¿no? Entonces tuvo que dejar muchas cosas y avanzó por fe nada más, sin saber a dónde Dios lo iba a llevar. El desprendimiento, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Listo. Siempre a través de la historia, siempre se ha visto el Señor iniciando de las ciudades, ¿no? Porque él vivía en una ciudad convulsionada, ya creciente como la Babilonia, y lo saca de esa tierra y lo lleva al desierto. Sí. Y así ha sacado a muchas personas, ¿no? Igual ha sacado, pues, bueno, a Lot también, pero sino que Lot se volvió a la ciudad, ¿no? Se escogió la ciudad. Yeah. Entonces, el llamado siempre en la historia es que salgamos a ese desierto y que nos apartemos del mal, ¿no? Si ya uno se queda de repente en una ciudad, será porque de repente el Señor ha provisto que te quedes ahí, pero se sabe que las consecuencias van a ser lamentables. Claro. Entonces, cada uno deberíamos evaluar y siempre tener la premisa que el Señor, ahora con los escritos de Manelena, pero más aún nos dice que tenemos que abandonar las ciudades, ¿no? Porque ya no son lugares para uno habitarlas, ¿no? Ok, gracias Charlie. A ver, hermana Hilda, creo que, o hermano Manuel, a ver, la mano Hermano, levantada. Vamos. lo que yo noto, por ejemplo, lo que Dios le pide a Abraham que haga es lo mismo que te dice Jesús. Se mira que es el mismo Dios. O sea, si tú no eres capaz de dejar a papá, mamá, hermanos, no eres digno de mí. O sea, tienes que dar el paso por fe. Claro. Y muchas veces cuando tú te acercas a Dios, a mí no me pasó, pero conozco personas que los padres, los hermanos, los divorcian, ¿no? Porque se cambian de religión. Entonces, tú miras, por ejemplo, lo que Jesús te pide a nosotros, miras que es el mismo Dios que le dice a Abraham, sal de tu parentela. Y no sé si mucha gente no se ha dado cuenta, pero Abraham era caldeo, que son la raza de los árabes. O sea que los árabes y los judíos en realidad son primos hermanos o hermanos, en realidad, ¿no?
Yo lo que miro en esa historia, hermano, es que debemos de confiar en Dios, sea lo que sea, tratar de obedecer entre lo mejor que podamos, porque al fin de la historia, de todas maneras, la única palabra que cuenta es la que Dios da. Y si en su promesa dice que vamos a llegar a esa tierra que produce leche y miel en abundancia, lleguemos o no nosotros, de todas maneras su palabra se va a cumplir. Amén. Y esa es una esperanza grande. Amén. Ahora esto, fíjense, en tu experiencia religiosa, ¿no? En el presente, ¿se hace realidad para ti el simbolismo de la experiencia de Abraham, ¿no? De salir de la tierra antigua para ir hacia la tierra prometida? ¿O de qué manera práctica se hace realidad la imagen de dejar la tierra antigua, la confusión, la oscuridad, para dirigirte hacia la tierra prometida, ¿no? Hacia la luz? Yo creo que entre los que no nacimos en el Evangelio es muy fácil identificar eso, hermano, porque imagínese que antes era usted un marrano y de repente se vuelve un cisne bello y blanco y puro, ¿verdad? Ya. Porque así es como yo miro el pecado, como algo es muy sucio, de mal olor. Así es como yo lo miro. Esa es una invitación a que salgas del mundo de pecado. Por eso Jesús te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? A Jehová, dice. Lo que está haciendo Dios te está invitando que salgas a ese mundo de pecado en el que tú vives y vengas a la luz. Esa es la tierra prometida donde hay leche y miel. Él te quiere dar, te quiere llevar contigo, pero tienes que dejar ese mundo de pecado. Esa es la tierra que Él te pide que abandones y que entres a la tierra prometida, ¿no? Su misericordia, su gracia, sabiduría, conocimiento, te abre los ojos para O sea, que para mires. nosotros es fácil ver eso, pero no sé, usted o alguien más de los que estamos aquí que nacieron en el Evangelio, como lo También le está pudieran diciendo, explicar. hermano Pedro, sal Claro. de ser religioso y vamos a entrar en una relación. Ya no seas religioso. Claro. Conóceme a mí, el dador de la gracia. Porque ser religioso nomás es eso. Claro. Eso no quiere decir que conoces a Jehová, a Papá Dios, ¿no? Dios quiere que le digas papito. Claro. Claro, en realidad el hecho de que hayamos nacido en la fe, por ejemplo, Janet, bueno, no sé si Luis y Esther, por ejemplo, Charlie, no sé, Janina, bueno, yo también. Pero obviamente, digamos, hay momentos, ¿no? Hay situaciones que te alejan, o sea, tú mismo te alejas, ¿no? Entonces, es como un renacer nuevamente, o sea, como un salir otra vez de la confusión, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? O sea, en el caso de la experiencia también de Abraham, ¿no? Salir de la tierra en la que estaba implicaba salir de las tinieblas, ¿no? Y para dirigirse a la luz, ¿ok? Claro, no quiere decir de que el que nació en la fe, digamos, obviamente nace con la posibilidad de acercarse a la luz, pero en algún momento se aleja de ella, pues, o sea, también pasa eso, ¿no? Ahora, la luz representada en los escritos de Juan, la luz la representa también la vida, ¿no? Y que según Jesús también es la resurrección, ¿ok? Eso es lo importante. Ahora, ¿tiene sentido eso de que para que Cristo viva en ti, primero debe morir el yo? O por ejemplo, ¿será correcto lo que dice Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será correcto eso? O sea, entonces no hay ganancia sin muerte, ¿no? ¿Qué dice hermano Manuel? Su micrófono está apagado. Ahí ¿Qué está. te digo? Pero acuérdate también lo que dice Pablo, miserable de mí, ¿no? Que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago. Lo que pasa es que este es un crecimiento, para algunos, yo he mirado personas que de verdad dan el cambio bien rápido, ¿no? Y de veras se convencen y van adelante. Pero en mi caso fue lento, ¿no? Es un crecimiento lento, conociendo el Evangelio, aprendiendo. Imagínate que tú lees los 10 mandamientos por primera vez y te das cuenta que el adulterio es pecado y no sabías. O sea, mi tío, cuando leí le leí los 10 mandamientos en su Biblia católica, él no sabía que el adulterio era pecado. Esa es, de esa tierra es que te está invitando Dios que salgas, de esa basura, de esas doctrinas equivocadas. Tengo una prima que es monja y tú miras en su página un montón del Papa Juan Pablo, pero no miras a Jesús.
Ya. Dice, Dios te quiere invitar a que conozcas a Jesús, que salgas de ahí, Dios que me vengas a Él. Sí, Por eso, Claro. yo quisiera decir lo que dice Pablo, ¿eh? Yo sí, quisiera llegar a ese punto, el decir representante eso. de Dios Claro. aquí en la tierra. Ya, claro, claro. Es la parte real, ¿no? ¿Y cómo podemos morir al yo, ¿no? ¿Cómo podemos morir a nosotros mismos? ¿Cómo se hace realidad eso, ¿no? A ver, Mónica, ahí está hablando. Ahí también, como dice Pablo, ¿no? Recordando las palabras de Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero, ¿no? O sea, mi carne quiere hacer algo, pero mi mente quiere hacer otra cosa, ¿no? Y eso nos pasa mucho, ¿no? Porque si bien dicen los que han nacido en el Evangelio no se dan cuenta y los que han nacido fuera del Evangelio se dan cuenta, y a veces pienso de que eso no es muy cierto, ¿no? Porque creo que todos nosotros tenemos que morir al yo, ¿no? Y eso implica, pues, dejar el orgullo a un lado, pues todo el resentimiento, los malos pensamientos, que creo que eso hayamos nacido o no hayamos nacido en el Evangelio, todo lo tenemos, ¿no? Claro. Entonces, esa parte necesitamos dejar que el Señor viva en nosotros, nos renueve, nos transforme, ¿no? Para poder estar, pues, estar bien, ¿no? Porque si estamos dentro de la iglesia y tenemos una vida quizás aparentemente bien, pero somos egoístas o somos orgullosos o tenemos malos pensamientos, entonces no estamos no hemos dejado aquellas cosas que necesitamos dejar, ¿no? Y esa parte quizás es un poco difícil como personas decirlo, lo he dejado, ¿no? Porque quizás en nuestro querer está hacerlo, ¿no? Pero a veces siempre pasa algo que pues ahí sale, ¿no? Entonces esa es la lucha que creo que necesitamos, tener una dependencia constante con Dios, que es el único que nos va a poder transformar, ¿no? Bueno, y gracias Mónica por esto, o sea, por esta parte de poder también graficar el hecho de nuestra necesidad de dependencia de Dios, ¿no? Y justamente en esta parte yo le había pedido a Denise hoy día que nos pudiera compartir también un poco de su experiencia. Ella de carrera es enfermera, trabaja en Lima y bueno, obviamente en el hospital donde trabaja también ella ve mucho de la necesidad que existe, digamos, de los problemas que están habiendo en este momento, en la actualidad. Pero quiero darle el tiempo a ella también para que pueda compartir con nosotros un poco su experiencia de lo que ella también ve, de lo que ella también vive cada día, cada momento en lo que está pasando ahora también. A ver, Denise, vamos. Este es el momento. Bueno, gracias Pedro por la invitación. Sí, justamente quiero contarles así brevemente lo que estoy viviendo y lo que he vivido y lo que estoy viviendo actualmente encima por este problema que estamos viviendo mundialmente. Bueno, como dijo Pedro, yo soy enfermera de profesión y trabajo, bueno, en uno de los más grandes hospitales de Lima, el Hospital Rebagliati, donde la emergencia se ha convertido, han dividido en dos emergencias, una emergencia COVID y una emergencia no COVID. Y justamente lo estoy viviendo en vivo y en directo toda esta situación y conociendo diferentes casos. Yo estudié enfermería en una universidad adventista y bueno, siento que es una gran bendición del Señor haberme dado la oportunidad de ser enfermera, porque he podido conocer a lo largo de mi carrera y de mi experiencia, tal vez muchos casos para ser más humilde, conocer casos muy tristes y poder ayudar a las personas. Y en algunos momentos, en el transcurso de mi carrera he podido tal vez dar la mano a algunas personas, pero siempre le he pedido al Señor mucha humildad y poder hacerlo siempre con la ayuda de Él, ¿no? Yo he sido, mi papá siempre se ha preocupado por darnos lo mejor, mi papá y mi mamá nos ha dado a todas la oportunidad de estudiar y desde que fui enfermera pasé momentos tal vez un poco frustrantes. Por ejemplo, cuando me gradué, cuando todavía estaba en mis prácticas profesionales, vi por primera vez a una mujer dar a luz y yo al ver fue tanta mi impresión que me desmayé.
Y mi profesora, mi profesora que estuvo ahí, me dijo, no, tú no eres para ser enfermera. Yo me quedé tan asustada y me frustré, me regresé a la casa tan triste y bueno, sentí que tal vez no soy para ser enfermera. Esa fue el primer momento, una experiencia de mi vida que me marcó también, ¿no? Y lo recuerdo tanto. El día que me tocó hacer mi serum, me mandaron a un pueblito de nuestro Perú profundo. Yo estoy acá en Perú, ¿no? En Perú, Huancavelica, y es uno de los departamentos del Perú más humildes, ¿no? Y no solamente me mandaron a la misma Huancavelica, sino a un pueblito lejano de Huancavelica, donde no tenía servicios básicos, no había agua, no había luz. Yo misma tenía que juntar mi agua para bañarme, no había luz, tenía que usar velitas. Estuve por un año. Y a mí nunca me gustaba la papa, no me gustaban las habas. Y aprendí a comer papas y habas justamente en Huancavelica, en este pueblito, porque la gente te atiende, te sirve con tanto cariño, y justamente donde yo estaba pensionada, donde me daban comida, la señora me servía mi plato de habas sancochadas y aprendí a comerlas, porque yo tenía vergüenza de decirle, no señora, no me gusta, esto no me da nada. No, aprendí a comer y me gustaban las habas, me gustó la papa, y ver cómo la gente humilde siempre está dispuesta a ayudarte, a darte de comer con tanto cariño. También aprendí mucho de esas personas. Después me tocó, gracias a Dios, ingresar a trabajar ya al Hospital Rebagliati, donde también aprendí tuve muchas experiencias, y le tenía mucho miedo a ir al servicio de emergencia. Yo quería ir a un servicio de hospitalización, pero justo llego al Rebagliati y me dice, no, usted está designada a ir a emergencia. Ay, yo también un miedo, un temor, pero miren, hermanos, ya tengo 22 años trabajando en la emergencia, y es el servicio que más me gusta y que más he aprendido. Y he conocido de cerca el poder ayudar a los demás y poder ver el sufrimiento tan cerca de muchas personas, no solamente de nosotros mismos, entre colegas, sino también de las personas que llegan allá. Y ahora nos ha tocado vivir esta pandemia que nunca creo que estábamos preparados para vivir una pandemia, nadie, y nos ha tocado vivirla. Justamente estamos con los pacientes COVID, ver la gente que llega mal, con dificultad respiratoria. La emergencia está ahorita colapsando, no hay oxígeno, no hay camillas, no hay silla de ruedas. Y darnos cuenta que realmente el sistema de salud en nuestro país realmente es tan triste, y no sentirnos tan impotentes de poder ayudar a todas estas personas que llegan sufriendo. Y los médicos tomar decisiones un poco duras, crueles, tal vez lo podemos ver, tal vez las personas que no están en salud, tener que darle la oportunidad a una persona joven y tener que dejar nomás a una persona mayor, nada más ahí hasta que Dios decida, bueno, que ya no va a estar en esta tierra, y optar por una persona más joven, ¿no? Que tiene más probabilidades de poder salir de esta enfermedad. Es triste cuando uno no lo ve, que es tu padre, tu madre, tus abuelitos, porque después de que he vivido toda esta situación, me tocó enfermarme a mí, cayeron mis papás, mi hijo y yo. Vivirlo en carne propia, esta enfermedad realmente es una enfermedad tan horrible, es tan dolorosa, tan rara, y ver a mis padres que cada vez iban avanzando más, aparecían más síntomas, y el que más sufrió en esta situación fue mi papá. Yo ya me imaginaba lo peor, orábamos mucho, gracias a Dios, a las oraciones de mis hermanas también se sentían impotentes, yo las veía, nos poníamos mal las 4, porque no sabíamos realmente, solamente esperar la voluntad del Señor.
Mi papá fue el más afectado en todo esto. Prácticamente yo creo que ya se me iba, pero no sé, apareció un profesional, una doctora que nos ayudó con los medicamentos. Un médico en el Repablet me dijo la posibilidad de llevarlo a mi papá a hospitalizarlo y yo le dije, no, doctor, yo no lo voy a llevar a mi papá a hospitalizar. No, dígame todo lo que tengo que comprar, pero yo veo a mis padres en la casa. ¿Por qué no quería llevarlos? Porque yo veía toda la situación terrible que se estaba viviendo en el Rebagliati, en la emergencia. Y era muy triste y muy terrible. Y no, yo no podía. Y mi papá verse solito allí con tantas personas, creo que eso lo llevaba más rápido. Porque realmente un paciente COVID entra solo y ya no ve más a su familia. Y la familia afuera esperando saber de él y nadie poder informar. El médico llama por teléfono informando la situación del paciente, pero la familia tampoco cree. ¿Será cierto? ¿Será él el que me está diciendo? Tal vez no me está diciendo de otro paciente. No poder verlo en persona cómo está es desesperante. Y bueno, digo, gracias a Dios porque, bueno, soy enfermera y pude manejar la situación en mi casa con mis padres, poniéndoles el tratamiento que me indicaba el médico. Y solamente fue la mano de Dios, la voluntad del Señor, que mis papás ahorita están bien. Han salido de la enfermedad y están ahorita con sus controles, pero están saliendo adelante. Sé que la ley de la vida, bueno, nos vamos a enfermar, pueden pasar muchas situaciones, pero este momento no fue nuestro momento todavía. Tener que atenderlos a mis padres, yo me sentía muy mal, sentía mucho dolor de huesos, mucho dolor de espalda, es una enfermedad muy dolorosa, pero tenía que atender a mi papá y a mi mamá. Pero así tenía, y me acuerdo que mis hermanas me decían, Denise, pero toma bastante líquido, haz tus inhalaciones, pero realmente, sí, lo estoy haciendo, pero realmente no lo hacía. ¿Por qué? Porque ya me sentía tan cansada, me sentía tan adolorida que sacaba fuerzas para atender a mis padres, y yo ya cuando terminaba de atender a mis padres, regresaba a mi cama y solamente quería dormir. Quería dormir y reposar y Dios mío, por favor, ayúdame, dame fuerzas, por favor, tengo que atender a mis papás, tengo que sanarme, yo tengo que salir de esto, pero no tenía fuerzas para yo misma atender. Agradezco al Señor por todo esto, porque fue la mano del Señor. Y les digo que ahorita todavía Perú, Lima, sigue pasando esta situación del COVID. Todavía la emergencia sigue colapsada. Veo a mis compañeros pasar sufrimiento con sus familiares, médicos que se han enfermado y se siguen enfermando, colegas que se siguen enfermando, sus padres, sus hijos se siguen enfermando. Ahora gente joven se siguen enfermando y están sufriendo, y seguir en oración. Por eso, a pesar de que tal vez hemos salido de esta enfermedad, mis padres han salido de esta enfermedad, les pido sus oraciones por Perú, porque seguimos en esta situación. Las vacunas todavía no llegan para todos, solamente para las personas mayores, y hay problemas. Nuestro gobierno tal vez, bueno, ya por noticias se enterarán de todo lo que está pasando, ¿no? Y tal vez el gobierno no ha sabido manejar esta situación y bueno, pues esas son las consecuencias que el pueblo está sufriendo. Y bueno, les pido sus oraciones a cada uno de ustedes y agradezco al Señor, porque sé que desde que comencé mi carrera y hasta ahorita, Él me ha bendecido. Y yo sé que a muchos de ustedes también en las diferentes actividades que hacen, Dios los bendice y a veces no nos damos cuenta, son por cosas tan pequeñitas que suceden en nuestra vida, pero nos damos cuenta que son bendiciones del Señor. Amén, amén. La mano de Dios Gracias, siempre hermano. está ahí con nosotros. Gracias, Sí. Denise, gracias Pedro. Gracias. por este tiempo. Si tienen preguntas, este es el momento. ¿Ah? Yo Si tengo tienen una algún- pregunta para Dale, la hermana. dile. Aquí cuando la gente se pone muy grave, que no puede respirar, los ponen en coma y los entuban. ¿Eso se está haciendo también en Perú? No. Cuando llega un paciente
con una saturación menos del 90%, inmediatamente le toman una tomografía para ver qué compromiso pulmonar tiene. Si está mayor de 50%, primero le ponen oxígeno, dependiendo, las evaluaciones le ponen el oxígeno a alto flujo y van viendo cómo va evolucionando. Aparte de eso, solamente les ponen anticoagulantes y Panadol para antipiréticos para el dolor y para la fiebre. Según cómo va evolucionando, no responde el paciente, ya, bueno, proceden a una intubación, ya, y bueno, entran a ventilación mecánica. Muchos pacientes, antes de entrar a ventilación, han salido, a pesar de que han llegado con saturación menos del 90%, han salido sin intubación, solamente con el oxígeno. Y no ha sido, pero también se ve la edad también del paciente y si tiene antecedentes de enfermedades. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos son muy vulnerables y a veces terminan la mayoría en intubación. Pero si son pacientes jóvenes que no tienen mayor riesgo por alguna enfermedad, salen solamente con oxígeno y con medicamentos. Ha habido pacientes, sí. Y bueno, y la edad también, ¿no? Porque mayormente pacientes mayores, ancianos, son más vulnerables a esto, ¿no? Dentro de su conocimiento que usted tiene eso de la intubación, yo no la miro como que un amigo mío lo intubaron y ya no salió de la intubación. ¿Sí funciona eso de ponerlo en coma uno y intubarlo para que la máquina respire por uno? Tienen que sedar al paciente porque el paciente lucha con la máquina. Y si el paciente lucha con la máquina porque siente que es incómodo tener un tubo dentro de la boca y llegar a la tráquea, no, para que pueda ventilar los pulmones, es muy incómodo y el paciente despierto lo siente y siente esa dificultad y entonces se comienza a mover y luchar con la máquina, entonces no se ayuda él mismo a poder salir de esto, entonces es donde tienen que sedarlos a los pacientes. Pero sí hay pacientes que han salido de ventilación mecánica, han estado unos meses, pero claro, hay pacientes que no han salido, es dependiendo también qué compromiso pulmonar y los enfermedades que he tenido. Claro, claro. ¿Y la vacuna en su país, no ha habido consecuencias de la gente que se las ha puesto la vacuna? No, hasta ahorita, bueno, sí, cuando comenzaron a vacunar al personal de salud, ha habido casos de pacientes, de personal que hizo alguna reacción, pero realmente han entrado a estudiar realmente qué es lo que ha pasado, si realmente ha sido la reacción de la vacuna, porque hay personas que se han vacunado estando enfermas y no sabían que tenían el COVID. El COVID. Entonces, podía haber sido eso, y ahora que están vacunando a las personas mayores de 85 años, no se ha escuchado en un momento de que hayan hecho alguna vacuna en personas mayores, ¿no? Y bueno, dicen que ha habido casos de personas, pero ha sido uno o dos casos tal vez muy aislados, que realmente estudiar realmente si ha sido la vacuna o tal vez ha habido otros factores, ¿no? Pero claro, la prensa, las noticias dicen no, que la vacuna, ¿no? Bueno. Vamos a ver un tema que no entre mucho en controversia. A ver, Charlie, no sé si quiere decir algo nomás que... No, nomás quería saber yo por lo que están, ¿verdad? Oh, yo sé. ¿Qué información tiene allá? Quería preguntar si también piensa vacunarse, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué no cree? Que si piensas vacunar. ¿Si me pienso vacunar? Sí, no, ya sé. No, ya me vacuné ya estoy vacunada con las 2 dosis. Como Dios manda, dice, como Dios manda. También mi esposa ya se vacunó, y mi hija. Sí, yo ya me vacuné y gracias a Dios no tuve ninguna reacción. Sé que tal vez, bueno, dicen que la vacuna ya nos protege del COVID, realmente no sabemos o tal vez si nos da el COVID, no nos vamos a agravar y todo eso, pero bueno, realmente ha sido creada con esta enfermedad. Yo sé que hay muchas personas que tienen miedo, temor a todo esto y no creen, pero yo estoy en el trabajo y veo y dije, no, me vacuno. Y ya estoy vacunada con las 2 dosis y bueno, seguir adelante, confiar en el Señor.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? El hecho de confiar en el Señor, que el Señor determine qué es lo mejor para uno. Como les dije al comienzo, o sea, en cada una de estas situaciones, en lo que está pasando y en las cosas que van a venir más adelante, porque de eso tengamos seguridad, que hay situaciones más duras que van a seguir apareciendo, también con el tema de salud. Pidámosle al Señor, ¿no? Su sabiduría, su guía, y que pues las decisiones que tomemos sean para bien, ¿ok? A ver, hermana Hilda. Hermana, ¿a usted le hubiera gustado que sus papás cuando estaban enfermos hubieran estado mejor en el hospital o que usted los hubiera estado cuidando? Aunque yo, como le escuché, usted también estaba enfermo. Sí, no, yo no quería llevarlos al hospital. Desde un inicio no tenía mucho miedo porque es que aparte que es una enfermedad física, también es una enfermedad mental, psicológica. Afecta mucho. Y el mismo hecho de alejarse de la familia y ya no poder verlos y no saber de ellos, tanto para el paciente y para la familia, es muy traumático. Y yo creo que los tres Señor, estaban más seguros así, ¿no? En casa, en casa. En casa, bueno, los cuatro porque con su hijo también. sí, sí. Claro. Exactamente. Claro. Gracias a Dios mi hijo salió rápido, bueno, es joven, Amén. pero bueno, definitivamente es mejor en la casa. Qué bueno, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias y gracias también por los comentarios que están poniendo. Hay comentarios que los están poniendo para todos, así que todos lo pueden ver. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice esto: así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con un gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Es increíble, ¿no? Cuando vemos hacerse realidad los planes y las acciones de Dios en nuestras vidas, ¿no? En el caso de Abraham, en el caso de su descendencia, es notorio el pasar de ser una pequeña porción de personas, ¿no? De un clan familiar nada más, a ser una nación de más de 2 millones de personas. El Señor los sacó de ser nómades y en esa situación de ser nómades ellos no crecerían, no podrían crecer. Para que pudieran establecerse en Egipto, donde encontraron el sustento necesario y el espacio suficiente, ¿no? La tierra, el alimento, y allí crecieron y se desarrollaron. Y aunque serían esclavos en Egipto, a partir de allí el Señor los sacó también para que pudieran ser una nación grande y temible. Ahora, en la experiencia de liberación y la promesa hecha al pueblo de Dios a través del liderazgo de Moisés, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los 10 mandamientos, ¿podrías encontrar en toda esa secuencia de eventos una similitud de lo que Dios ha hecho en tu vida? Pensemos un poco y pensemos incluso en la experiencia que contó ahorita Denise, ¿no? Miremos esto, ¿no? A través de los eventos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en el caso de Moisés, las plagas de Egipto. Primero, el hecho de ser llamado, hasta que el pueblo todavía se convenza de que él era el líder enviado por Dios. Las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, los 10 mandamientos, el maná del cielo, ¿sí? La columna de fuego, la nube que enganó en el día, etc. ¿Podrías encontrar tú en toda esa secuencia de eventos una similitud de lo que Dios ha hecho en tu vida? Devlin dice definitivamente. ¿Qué piensan los demás? ¿Sí? Pensemos en una cosa sobre todo, que en cada uno de estos eventos, muchas veces el pueblo fue llevado a una crisis primero, ¿sí? Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, ¿no? O sea, esa situación fue muy, muy angustiosa, muy dura. Pero allí, en esos momentos duros, se ve mucho más, se ve mucho mejor, con más claridad, la acción de la mano de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? En las cosas que estaba contando Denise ahorita, ¿no? En estos eventos, en esta experiencia, en estas situaciones,
Y interesante cómo ella lo ha ido contando, o sea, incluso por momentos en cuanto a su experiencia profesional y sus actividades, ¿no? Cómo ha habido momentos difíciles y que pensó de que tal vez, o sea, el camino que estaba tomando no era el mejor para ella, pero miren cómo es que el Señor va guiándonos, ¿no? Para que estos eventos al final nos lleven a algo importante. Otra cosa Ahorita, más. Sí, hermano. ahorita que hiciste la pregunta, hermano, yo me quedé pensando en los eventos que él hizo, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros no nos podemos relacionar porque estás hablando de eventos que fueron visuales, ¿verdad? Algo que lo miraban ellos. Ujú. Pero yo me quedo pensando, sí, en realidad sí se puede ver y lo podemos relacionar en tu vida, cómo Dios te va sacando de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Ya. Y cómo tú tienes que dar el primer paso para que luego Él te vaya dando la información que tú vayas ocupando. Lo que pasa es que la pregunta que haces, si lo ponemos, o sea, en el tiempo como cuando que pasó con Moisés, pues claro que no vamos a ver la nube, ¿verdad? Guiándonos, ni protegiéndonos, pero estamos hablando de cómo Dios te va guiando por medio de información, de personas que aman a Jesús, ¿no? Y experiencias también. Experiencia, eso yo lo he visto en mi vida, ¿no? Claro. No que Dios se te presenta y sígueme, ¿no? Pero te pone los medios para que tú tomes decisiones que te benefician. Como ahorita con lo del COVID-19, hemos tenido una información muy buena de los adventistas, que la mejor munición para el COVID es el sistema inmune. Claro, lógico. Cómo La se mejor vacuna. fortalece con los alimentos. Claro. O sea, ahí está la información. Y esa información está en los libros de Elena G. de White, de los médicos adventistas. Ahora depende de nosotros que demos el primer paso para informarnos, ¿no? Así es. Así es. Entonces, ahí está la información, ahí están los guías, y ahí está Dios, ¿no? Delante de ti, atrás de ti, cuidándote. Así es. Bueno, aquí están los comentarios que están haciendo algunos para todos, así que los pueden leer también. Definitivamente las experiencias que el Señor nos permite también encontrar o vivir, pasar, tener, son oportunidades también para poder aprender, ¿no? Ahora, hemos estado hablando respecto a un tratado, a un acuerdo, a un vínculo entre Dios y el hombre. Y quiero preguntarles esto, ¿no? ¿Crees tú que en una relación, ¿no? En un vínculo, en un pacto, en un tratado, bueno, en cualquier relación, eh, es necesario que ambas partes avancen hacia el otro o es suficiente que una sola de las partes dé todo y la otra parte solo reciba? ¿Qué creen? Tienen que caminar los dos, uno hacia el otro. Amén. ¿Qué más piensan? A ver. Sí, Lo que- hola. ¿Puedo participar? Claro, vamos, vamos. Sí, a la luz de la lección en los diferentes pactos que hemos estudiado, como es el de Noé, Abraham, ¿no? Hay algo en común, o sea, siempre Dios es el que inicia este pacto, propone el pacto, da el punto de partida, o sea, la parte de Dios es todo lo que Él nos ofrece, y luego viene qué es lo que Él nos pide, que algunos comentaristas lo encierran en lo que es obediencia, ¿no? Obedece, me cumple. En el caso de Abraham, deja tu tierra, tu parentela y ándate, ¿no? Ándate por fe. Y en tercer lugar está el componente de la gracia, ¿no? O sea, lo que el Señor nos da como cierre de este compromiso, de este acuerdo. Entonces son tres elementos básicos y obviamente está entre dos partes, la parte de Dios y la parte del hombre. Gracias, Janina. Mira, y justo ahorita estás mencionando un elemento que lo tengo aquí también, que es muy importante, digamos en el término esto de mi relación con Dios, ¿no? ¿Por qué en mi relación con Dios es fundamental la obediencia? ¿Qué piensan? O sea, ¿por qué es importante? Janina mencionó eso, ¿no? La parte de la obediencia. O sea, ¿por qué en mi relación con Dios es importante, es fundamental la obediencia? ¿Qué creen? A ver.
A mí me pareció fundamental, muy importante lo que estaba comentando ella, ¿no? O sea, ¿por qué creen que es importante también este elemento dentro de esta relación, de este vínculo, la obediencia? ¿No? Porque si Porque miras sí, adelante, hermano. la obediencia es el sometimiento, el aceptar, el creer, ¿no? En lo que Dios va a hacer por nosotros. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nos despojamos de nuestro propio yo, de querer hacer nuestra voluntad y hacemos la voluntad de nuestro Dios. O sea, eso es para mí, ¿no? La obediencia y el cumplimiento del pacto como consecuencia de haberme sometido y de haber aceptado lo que el Señor está diciendo. Amén. Amén. Es que ese es el pecado, ¿no, hermano? O sea, Dios te pone 10 mandamientos y en el momento que tú los desobedeces, pues estás pecando. Eso es en realidad lo que hizo Adán y Eva, desobedecieron a Dios y pecaron. Yeah. Otra cosa importante, cuando está Moisés enfrente del mar y lo mira y el mar no se abrió hasta que él dio el primer paso. Y le dijo Dios, pues no, ¿qué haces ahí? Avanza. Hasta que él dio el primer paso, dice la Biblia, se abrió el mar. Yeah. O sea, todo es cuestión de que obedezcas a Dios. Y por muy difícil que se mira, y a veces se mira muy complicado, ¿no? Eso sí, eso sí. Ahí está Chanito también. Chanito quería mencionar algo. Vamos, Chanito, este es el momento. Sí, la obediencia también nos evita de meternos en muchos problemas, porque pues ahí está tan solo el caso de Eva. Si ella hubiera obedecido, no hubiera pasado todo eso. Así es. Y nos lleva a una relación con Dios muy, muy estable también. Amén, amén. Esto es fundamental. Un punto más, antes de que nos vayamos de aquí. Vamos. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando entramos en una relación íntima con Dios, somos perdonados, ¿no? Somos transformados, somos santificados y nos vamos pareciendo más y más a Jesús. Al conocerle a Él, al relacionarnos con Él, nos hacemos semejantes a Él. Pero también Él nos da un elemento adicional que es la vida y la vida junto a Él. La clave es que nuestra decisión de obedecerle y aceptarle es voluntaria, no condicionada. Muy bien. Creo que, no sé si vi a Denis se tenía la mano levantada o mi mamá. A ver. ¿No? Ok. Ok. Creo que Chanito ya había dejado la mano levantada. Ahora vamos a esto. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del nuevo pacto, ¿no? Jesucristo, la sangre de Cristo, Jesús, su ley puesta en nuestras mentes y corazones, y ves que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo sus promesas. ¿Reparas en cuál es la parte que te toca cumplir o que le toca cumplir al ser humano en este nuevo pacto? ¿Te das cuenta de qué es lo que el hombre debe hacer en este pacto? ¿Cuál es la parte que nos toca? Obedecer. Obedecer. Muy bien. ¿Qué más? El de buscar constantemente a Dios, ¿no? Una vez había escuchado de que deberíamos dejar de preocuparnos más en que Dios transforme, de que somos así, que somos así. Que nuestra preocupación debería ser mirar a Jesús, contemplarlo cada día, y conforme a la contemplación que nosotros tengamos es lo que nosotros vamos a ir reflejando poco a poco, ¿no? Entonces eso debería ser nuestra preocupación, ¿no? De buscarlo diariamente, de buscarlo a solas, de tener una relación de calidad, ¿no? Porque no solamente es una oración que vamos a hacer, sino es una oración de calidad que tengamos con el Señor y conocerlo, ¿no? Hacer de Él nuestro Padre, nuestro papito, nuestro amigo, nuestro compañero que siempre está con nosotros, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que buscarlo para que Él nos ayude. Como consecuencia viene la transformación, ¿no? Amén. De la contemplación de gloria en gloria. Eso es, hermano Manuel. La contemplación de Dios a Dios, o sea, contemplarlo a Él es lo que nos permite también ser transformados. La muerte del yo, a la muerte Tú lo del yo. leíste, hermano Pedro, ahorita lo acabas de leer. Sí, sí, Que se glorifique a Dios en tu vida. Amén. Amén. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque a veces nosotros nos gusta que nos miren a nosotros.
pero tienen que ver el carácter de Dios. Exacto. Y eso está difícil, ¿verdad? Lograrlo, sin la ayuda de Dios, claro. Así es. Elvira tiene algo que aquí tiene la mano levantada. Vamos a ver, Elvira, nomás tu micrófono lo prendes y... El micrófono está apagado. No Elvira, te tu oigo, micrófono, hermano, tu no micrófono sé. está apagado. No, ahí está. Ya. Ahora. Yo creo que primeramente debemos de pedirle a Dios la sabiduría para que Él nos pueda guiar y nos pueda enseñar de qué manera podemos caminar con Él. Yo creo que para mí la oración de pedirle a diario que me quite, como dijo Mónica, el egoísmo, el orgullo, que me haga humilde. Eso es caminar para mí, caminar con Dios, leer la palabra y enseñarle a alguien más que no hay nada mejor que caminar con Él y que aunque vengan cosas malas, porque vamos a tener mientras vivamos, va a haber problemas, va a haber cosas malas que en nuestras vidas pasen, pero tenemos que tener la fe y la certeza de que Él está con nosotros y que cualquier cosa que pase, Él nos va a sacar de eso. Amén. Caminar con Él es de la mano tener la fe de que Él está conmigo y no voy a estar parada por muchos problemas que tenga, pero la fe tiene que estar allí. Amén. Y dar el testimonio, dar la esperanza a otras personas, la manera de cómo su vida de uno, su carácter de uno va cambiando leyendo la palabra, dándoles el testimonio de uno. Yo digo que eso es obedecerle, cambiarle, que lo cambie a uno. Amén. La palabra de Dios Contemplar al cambia a Señor uno, que nos definitivamente. cambie. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, Elvira. Creo que estamos coincidiendo justamente en esto, ¿no? En esta parte, y es un elemento muy importante. Como les dije, nuevamente voy a leer el versículo, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Conocerlo a Él, ¿no? El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que ese sea nuestro esfuerzo, nuestro deseo cada día, ¿no? Que el pacto que Dios quiere se haga realidad en nuestras vidas, que es el poder entablar un vínculo completo, cercano, constante con Él, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Y llegamos al final del estudio de esta semana, ¿no? Y espero que en este resumen del estudio que veremos en todo el trimestre, porque lo que hemos visto hoy día es el resumen de todo lo que vamos a seguir viendo en el trimestre, que hayamos podido entender que desde siempre el propósito de nuestro Dios con el ser humano ha sido y es y será siempre el mantener una íntima, estrecha relación con nosotros. Siempre Dios nos busca, siempre nos llama, siempre quiere vivir con nosotros, siempre da el primer paso, siempre se entrega por nosotros y desea que aceptemos el regalo que nos entrega, su palabra, sus consejos, su promesa, su protección, su ley, su Hijo Jesucristo. Que no solamente creamos en Él, sino que sobre todo le creamos a Él, que le creamos a Dios. Todo ello para nuestro beneficio hoy en el presente, pero también para que esas promesas dadas en el pacto fijado se hagan realidad en cada uno de nosotros, sobre todo en la promesa de su pronta e inminente venida y la realidad de vivir eternamente con Él. Sí, ven, Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quisiera hacerte recordar también de que este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender y conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de la transmisión, si aún no estás participando en alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje o contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar también en este estudio. Sintámonos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones y experiencias y preguntas que deseemos, también para que puedan ver este repaso de hoy, y a los que están en esta clase les paso más tarde el enlace para que lo puedan ver nuevamente, el repaso de la lección en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse, ¿ok? Y hacerle like y compartirlo con los familiares y amigos también. Elvira, nuevamente, antes que nos vayamos, ahí está la mano levantada. Si tenías algo que decir,
Si no, perfecto. Les agradezco a todos ustedes. Este es el momento que podemos prender nuestras cámaras para despedirnos antes de que termine la transmisión. Vamos a despedirnos aquí con todos aquellos que nos están viendo a través de esta plataforma. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, Vero! Ya nos vemos.